Muy buenos días muchachos, el día de hoy vamos a configurar nuestro sitio para que cuando nosotros escribamos algo aquí en la URL y si no existe la plantilla con ese nombre en nuestra carpeta, nos muestre pues la plantilla de inicio de sesión, pero si existe, que nos lo muestre. Entonces vamos a iniciar. Muy bien, vamos a iniciar. Para ello, vamos a ir a buscar la plantilla La Michoacana que les había compartido anteriormente y van a copiar todos los archivos que se encuentran acá, excepto el de la base de datos. La copian, nos posicionamos en la carpeta vista del proyecto y ahí vamos a pegar los archivos. Las vamos a convertir en archivo tipo PHP. Después de haber convertido todos los archivos HTML en PHP, vamos a crear una nueva carpeta y se va a llamar plantilla. En esa carpeta vamos a llevar todos los archivos PHP que acabamos de crear, quedando de la siguiente manera. En la carpeta vista deben estar las fuentes, imágenes, productos, la carpeta de productos donde vamos a copiar todos los productos, los estilos y la carpeta plantilla. En esa misma carpeta vista vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar plantilla.php. Nos vamos a salir de la carpeta vista y en la principal vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar index.php. Entonces, nuestro proyecto debe quedar de la siguiente manera. Nuestra carpeta principal, la carpeta controlador, la carpeta modelo, la carpeta vista y el archivo index. Y dentro de vista, pues tenemos las fuentes, imágenes, la carpeta plantilla en donde metimos todas las plantillas ya convertidas en PHP, la carpeta de imágenes de los productos y la carpeta de estilos. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a crear en controlador un nuevo archivo que se va a llamar plantilla controller.php. Dentro de este archivo vamos a crear una clase llamada class plantilla controller. Y también vamos a crear un método que va a ser estático que se va a llamar ver plantilla. No le vamos a pasar ni un parámetro, por lo tanto, entre los paréntesis va a quedar vacío. Dentro de este método vamos a agregar lo siguiente. Include es igual, include, abrimos comillas, de la carpeta view, llamamos el archivo plantilla.php. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos incluyendo todo lo que muestre en el archivo plantilla que se que se encuentre en la carpeta vista. O sea, lo que muestre el archivo plantilla
nos lo va a incluir en el archivo donde nosotros llamemos el objeto de este método. ¿En dónde lo vamos a llamar? En index. Aquí en index vamos a llamar todos los archivos que creemos en nuestras carpetas, tanto modelo como el controlador. Preferentemente, primero llamemos a los modelos. En este caso todavía no hemos creado ni un modelo, por lo tanto solamente vamos a llamar por el momento al archivo que acabamos de crear, que se llama plantilla controller. Para ello vamos a utilizar la función require once y vamos a entrar en la carpeta controlador y vamos a llamar el archivo controller.php. Y después vamos a crear el objeto de este método que acabamos de crear. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar el nombre de la clase, doble dos puntos y el nombre del método. Entonces, todo lo que yo muestre, todo lo que yo tenga en plantilla.php, me lo va a mostrar en index.php. Para ello, vamos a agregar un hola mundo desde aquí de plantilla y esto nos debe mostrar en el index. Para ello vamos a ingresar aquí en la carpeta Michoacana y aquí se encuentra. Si yo, por ejemplo, me voy en plantilla y cambio hola mundo desde plantilla, actualizo, ya tenemos todo acá. Muy bien. Aquí en plantilla no voy a recibir exactamente eso, sino que en lugar de ello voy a tomar lo que yo ingrese en la URL y lo voy a mandar en una clase. Para ello vamos a ir de nuevo en plantilla controller y vamos a crear un nuevo método, también estático. Tomar URL. Y aquí tampoco va a tener parámetros. Solo vamos a decir lo siguiente. If iset get URL. Si existe esta URL o si existe algo aquí que me muestre, que me lo guarde en una variable que se va a llamar URL. Y si no, que me ingrese a index, que me muestre la palabra index. Entonces, si yo de nuevo ingreso acá, pero para ello hay que irnos en plantilla y ahora sí, vamos a agregar aquí el método que se llama tomar URL de la clase plantilla controller.
de esta manera. Entonces, nos vamos aquí en la Michoacana y ahorita no nos está mostrando nada porque aquí no indicamos que nos muestre algo. Pero fuera del if, voy a hacer un eco para ver qué es lo que se almacena en la variable URL. Como no ingresé nada, pues me muestra index. Entonces, quiere decir que sí está funcionando nuestro if. Y de igual manera, vamos a crear un archivo dentro de la principal, un .htaccess. Muy bien, empecemos con Options All Indexes. Esta opción es para que nosotros desactivemos el listado de documentos que se encuentran en nuestro proyecto. Es decir, si no existe el archivo index, no vamos a mostrar los archivos que se encuentren en nuestro proyecto. Por ejemplo, si yo cambio de nombre index a index 1 y me ubico en la carpeta de la Michoacana, me van a mostrar, pues como ven, los directorios. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo al ingresar esto, cuando yo lo guarde, ahora ya no me muestra pues los directorios, solamente me muestra la función de forbidden? Entonces, con esta línea de código es lo que yo estoy evitando, que me muestre el archivo. En todo caso que no existe el index, porque ya saben que el index lo que la vista que nos muestra por defecto cada vez que ingresemos en la carpeta. Si no existe, que no nos muestre ninguna lista de nuestros documentos. Vamos a arreglar el nuevo index. Después, luego sigue esta opción en donde vamos a activar el motor de reescritura de Apache. Para ello tenemos que escribir lo siguiente, en donde nosotros mediante una expresión regular estamos indicando que si existe alguna coincidencia, nos lo iguale en la URL en nuestro index. Y de esta manera, en resumen, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deshabilitando los directorios. Después estamos activando el motor de reescritura y por último redirigir la URL que estamos ingresando y que nos lo muestra en el index. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a llevar? Cuando yo ejecute lo siguiente, si no existe lo que yo escriba acá en la URL, pues me va a mostrar index, que es lo que ya habíamos indicado aquí en la plantilla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo escribo otra cosa? Me la va a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Antes de hacer esta configuración al htaccess, si yo escribía hola aquí, nos va a hacer lo siguiente. Vamos a renombrar esto a htaccess 1. Y si yo ejecuto, nos muestra esto. Entonces, ahora con el htaccess ya no nos va a mostrar esto, sino que lo que nosotros ingresamos a nuestra URL nos lo va a redirigir en el index. ¿Sí? Ahora, yo no quiero que me muestre hola. Si yo escribo registro, ahí, nos va a mostrar registro, pero yo no quiero que me muestre la palabra registro, sino quiero que me muestre el archivo que se llama registro, que lleva como nombre registro, que es lo que tenemos aquí en nuestra carpeta plantilla, que se encuentra en nuestra carpeta vista. Para ello, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a irnos de nuevo ahora en el método tomar URL que habíamos creado anteriormente y esto se lo vamos a mandar a otra clase en nuestro modelo que vamos a crear en este momento. Vamos a irnos en la carpeta modelo, vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar plantilla model.php. Y en esta plantilla modelo vamos a crear una clase que se va a llamar plantilla model. Y dentro de esta clase vamos a crear un método estático público que se va a llamar ver URL model. Este método sí va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro? La URL que nosotros ingresamos aquí, lo que nosotros ingresemos aquí va a llegar aquí en este método. ¿Cómo va a llegar acá? Recordemos que en plantilla nosotros llamamos ese objeto, pero se preguntarán ustedes, ¿cómo es que está llegando aquí si yo no estoy llamando ese archivo? Recordemos anteriormente que en index llamamos el archivo plantilla controller y de la misma manera vamos a llamar también el archivo que se encuentra en model, plantilla controller model, ¿sí? De esta manera. Entonces aquí lo que plantilla tome como URL se la va a pasar a el modelo, pero antes de eso hay que hacer una validación para verificar que si realmente existe una URL. Si no existe una URL, entonces que nos muestre lo que tengamos, le vamos a mandar la palabra index. Y de ahí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, habíamos indicado que nos va a llegar un parámetro y ese parámetro vamos a verificar si existe. Vamos a hacer lo siguiente. If, si la palabra registro es igual a URL, que es lo que está llegando en la parte de arriba, o todo estas, tanto registro, ¿qué será? ¿Qué otro archivo tenemos? Vamos a ver. Tenemos carrito, clientes, home, index, modifica producto, nuevo producto y registro. Entonces, todos esos nombres, así como están sin la extensión, las vamos a igualar con lo que nos llegue en este parámetro. Y ya tenemos ahora todos los nombres de nuestros archivos. Carrito, carrito, home, home, y así. Tienen que estar tal cual, porque si se cambia el nombre no lo va a identificar. Entonces eso vamos a verificar. Si este es igual que este o registro o carrito o clientes o home es igual a URL, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a guardar en una variable módulo es igual a, vamos a llamar la carpeta vista, vamos a entrar en la carpeta plantilla y vamos a buscar, concatenamos el archivo URL, volvemos a concatenar, .php. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si alguno de estos es igual a URL, entonces vamos a entrar. Supongamos que URL es igual a registro, entonces
lo que va a hacer es de que va a ingresar en la carpeta vista, en la carpeta plantilla y va a llamar el archivo registro.php. Y esto lo vamos a retornar. Pero si no existe, entonces vamos a tomar el archivo index. Recordemos que aquí en plantilla controller, si existe alguna otra palabra que no sea index, nos lo va a mandar, y si no, nos va a mandar la palabra index, ¿sí? Es lo que tenemos aquí. Entonces, si existe cualquiera de estos, nos lo manda, y si no, nos muestra index. Y después vamos a retornar lo que nosotros tengamos o el resultado de módulo. Podemos hacer lo siguiente, también podemos aquí poner index.php, si es posible. Y si no, pues simplemente lo dejamos así, no pasa nada. Al final del cabo, si index es diferente a cualquiera de estos, nos lo va a mostrar como sea. Entonces, cualquier resultado que se haya obtenido del if-else, nos lo va a retornar. Y cuando nos lo retorne, en lugar de imprimirlo, vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a incluir. Entonces vamos a hacer aquí un include. Perdón, todavía no hemos mandado nada. Entonces aquí vamos a guardarlo. Ver plantilla. Si quieren ponerle otra variable diferente, adelante. Entonces vamos a enviarle el archivo a la clase plantilla model. _, al método ver URL model. Y a este, pues le vamos a mandar lo que recibamos de URL. Después, este nos va a retornar algo. Y lo que nos retorne se va a almacenar en esta variable, y entonces vamos a incluir. Entonces debe quedar de la siguiente manera. Vamos a ver qué nos lo muestra en el navegador. Si se dan cuenta, ahora nos muestra pues el archivo registro, ¿vean? Si yo quito esto, nos muestra inicio de sesión. Pero ¿por qué nos muestra de esta manera? Vamos a irnos en index, y si ustedes ven, entramos en estilos y llamamos el archivo estilos, pero hay algo diferente. Recordemos que esta vista lo estamos jalando desde el index. O sea, es como que esa vista que se encuentra acá. O sea, toda esta línea de código es como que se encuentra acá. Entonces, para poder acceder a los estilos, tenemos que entrar en la clase, en la carpeta View. Ahora, si yo ejecuto, aquí está. Y todo lo que yo muestre, por ejemplo, imágenes, primero tengo que entrar en la carpeta View. Y así me lo va a mostrar. Entonces, lo que queda hacer ahora es modificar. Aquí en la dirección, en lugar de poner registro.html, voy a quitar todas las extensiones de los archivos. Si yo voy a ingresar, me encuentro en registro y voy a ir al index, voy a quitar la extensión, no voy a poner ni uno. Y lo mismo, voy a ingresar a la carpeta vista. Lo mismo acá con imagen, voy a ingresar primero para que yo pueda ver la carpeta vista y a la carpeta imagen. Ahora si yo ejecuto y me voy a registro, puedo ver registro.
inicio de sesión, lo mismo. Si yo escribo home, si yo escribo hola, perdón, ya vi el problema. Tenemos que cambiar aquí preferentemente index para evitar este problema. Entonces ahora si escribo hola, pues como no existe, nos manda al index. Entonces ya tenemos la validación de nuestra configuración de nuestro directorio. Esta información la encuentran en el repositorio Git que les voy a pasar, que se encuentra ahí debajo del video en la descripción, para que ustedes puedan ver el código. Nos vemos en el siguiente video, chicos.